Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Cómo defendernos de los protestantes. Muchísimas gracias por estar pendientes. Muchísimas gracias a las miles y miles de personas que ven estas transmisiones, a las miles y miles de personas que comparten los videos. Estos videos que estamos edificando, fortaleciendo la fe de nosotros los católicos para ser mejores personas, mejores familias y una mejor sociedad. Este es un programa de defensa de la fe católica. Este es un programa para fortalecer nuestros conocimientos sobre la doctrina católica, sobre la Biblia. Mi nombre, Jordi Merchan, ustedes saben, no soy sacerdote, no soy seminarista, ni soy fanático. Soy una persona como todos ustedes que se preocupó algún día por tantos ataques de los protestantes, por tantos ataques y mentiras de esas sectas protestantes que a diario nos insultan y nos ofenden. Soy el autor de este importante libro, Cómo defendernos de los protestantes. Y como sé que este libro no puede llegar a todas las personas, y mi objetivo es que estas enseñanzas lleguen a todos ustedes, hemos creado con mi equipo de trabajo este Facebook Live, titulado también Cómo defendernos de los protestantes. Este es nuestro quinto programa. Ya hemos pasado 4 programas. Ya probamos con la Biblia en la mano, con capítulos y versículos, que la Santísima Virgen María no tuvo hijos, completamente convencidos con la Biblia en la mano. En mi Facebook están todos los videos. Aquellas personas que de pronto no los han visto y quieren fortalecer su fe, pueden ver los videos en mi página, en mi Facebook Live, y encontrarán que el primer capítulo demostramos con la Biblia en la mano que la Virgen María no tuvo más hijos. En el segundo demostramos con la Biblia en la mano que los niños sí se deben bautizar y se tienen que bautizar. En el tercer capítulo les demostramos que no somos idólatras y que las imágenes de nosotros no están prohibidas y que por consiguiente están permitidas por la Sagrada Biblia. De igual manera, en el último capítulo vimos y comprobamos que esas leyes del Antiguo Testamento no son obligatorias para nosotros los que creemos en Jesús, ni para los protestantes, ni para los otros católicos. Ese programa lo hicimos porque hay algunas sectas que viven enamoradas del Antiguo Testamento y viven enamoradas de esas cosas, de esas leyes de Moisés, que ya nuestro Señor Jesucristo, ya lo dijimos en el programa, quedaron abolidas. Amigos, de verdad es un placer para ustedes. Con este programa no queremos ofender a nadie. Si usted, amigo protestante que nos está viendo en este momento, se siente aludido, es porque usted dice que la Iglesia Católica es la gran ramera, porque usted dice que el Papa es la gran bestia del Apocalipsis. Si usted se disgusta por este programa, es porque usted dice que la Virgen María tuvo más hijos, que se acostó con varios hombres. Si usted se disgusta por este programa, es porque dice que no se deben confesarlo por los pecados ante un sacerdote y dice tantas cosas en contra de nosotros los católicos. Pero si usted es de los que quiere escuchar, leer y aprender más, este programa es para usted. Entonces, amigos católicos y amigos no católicos, bienvenidos a este importante programa. De verdad es muy satisfactorio, tantas reproducciones. Los videos tienen más de 20.000 reproducciones y eso nos gusta. Eso demuestra que ustedes quieren fortalecer su fe, que ustedes quieren que sus familiares y sus amigos aprendan más sobre la Biblia, aprendan más sobre la religión católica. Por eso, amigos, los invito y les pido el favor a que difundamos la fe, a que compartamos estos videos en las redes sociales. Amigos, el programa de hoy se trata sobre la gran ramera del Apocalipsis. Los protestantes nos dicen que nosotros, la Iglesia Católica, es la gran ramera del Apocalipsis. Se basan en unos versículos descontextualizados. Claro que tengo que decirlo, no todas las iglesias, no todas las sectas protestantes. Hay algunas serias que no dicen eso, pero la gran mayoría sí argumentan y nos calumnian de esa manera, cosa que nos ofende y debemos salir a la defensa de nuestra fe. Usted habla con cualquier protestante, con cualquier persona recién ingresada a esas iglesias y lo primero que le dicen es que nosotros somos idólatras por las imágenes y que nosotros, nuestra iglesia, es la gran ramera. Entonces vamos a demostrarles hoy a esos pastores que le enseñan a las personas esas cosas maquiavélicas en contra de la Iglesia Católica, vamos a demostrarles que son mentiras y vamos a demostrarles que están engañando a esas ovejas. Amigos, hoy con la Biblia en la mano, amigo católico, tome su Biblia, la que tiene 73 libros, y amigo protestante, tome su Biblia, la que tiene 66 libros. Y vamos a comparar cada versículo, porque ya estamos cansados de que nos digan que la Iglesia Católica es la gran ramera. Lo vamos a comprobar hoy, y la próxima vez que alguien nos diga que la Iglesia Católica es la gran ramera, vamos a mostrarle con capítulos y versículos que en verdad la gran ramera es otra cuestión, que la Iglesia Católica es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice la Biblia. Entremos de una vez en materia y quiero pedirles el favor a los protestantes, a aquellos pastores, no sigan ofendiendo. Este programa y este libro
surgen precisamente de esos ataques, de esas sectas que nos critican y hablan barbaridades de la Iglesia Católica y de nosotros los católicos. Entonces, alisten sus Biblias y vamos de una vez a entrar en materia. Los pastores evangélicos le enseñan, en vez de a sus ovejas enseñarles la Biblia, enseñarles la fe, enseñarles normas básicas, normas de comportamiento, enseñarles la doctrina que ellos aplican, le enseñan es la animadversión contra la Iglesia Católica y contra nosotros los católicos. ¿Por qué lo hacen? Precisamente porque ellos, es la forma de decirle a la gente, vean, usted está en la religión católica, se equivoca, venga para acá porque allá es la gran ramera, allá son idólatras y eso es pecado, y se lo llevan para allá. Eso es con el único objetivo que lo hacen. Entonces, a estos pastores que hablan mentiras, que dicen que la iglesia es la gran ramera, les voy a leer lo que les dijo el apóstol Pedro hace 2000 años. El apóstol Pedro escribió 2 cartas, y en una de esas cartas, la segunda carta de Pedro, búsquenlo en sus Biblias, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: como lo hace en todas sus cartas, tratando en ellas de esto mismo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo sentido los ignorantes e inconstantes en la fe pervierten, de la misma manera que las demás escrituras que abusan para su propia perdición. Esto lo escribió el apóstol Pedro hace 2000 años. Dice, en la Biblia hay algunas cosas difíciles de comprender, entre esas el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el más complejo, es un lenguaje cifrado y es muy difícil de comprender. Entonces, para los pastores, en la Biblia hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo sentido los ignorantes e inconstantes pervierten para su propia perdición. ¿Quiénes pervierten? Los que trastocan la verdad, los que dicen mentiras, son los que pervierten la palabra que está en la Biblia. Y acá lo dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. Amigos, vamos a ver qué argumentos son los que utilizan los pastores, qué argumentos son los que utilizan ellos para decir que la Iglesia Católica es la gran ramera. Ellos le dicen a todas las personas, léase el Apocalipsis capítulo 17 y ahí es la gran ramera. Entonces vamos a leerlo esta noche. Dice el Apocalipsis capítulo 17 versículos del 1 al 19, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Continúa el apóstol Juan, que el apóstol Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Para entender esto hay que tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este es el capítulo y los versículos en que los protestantes dicen que acá en esta parte dice que la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces ustedes, si tienen allá sus Biblias, se dan cuenta que ahí primero no dice que la Iglesia Católica es la gran ramera. Segundo, no dice que es una iglesia la gran ramera. No dice que es una institución la gran ramera, y mucho menos dice que es una religión la gran ramera. Vamos a ver qué dice el Apocalipsis, quién es la gran ramera. Entonces, quiero empezar desglosando versículo por versículo, en el cual ellos nos calumnian diciendo que es la gran ramera la Iglesia Católica. Entonces dice, el versículo dice, las 7 cabezas son 7 montes. Entonces los protestantes dicen, ese es el Vaticano, porque Roma tiene 7 montes, está levantada sobre 7 colinas. Esto es totalmente falso. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, y el Vaticano no está levantado sobre 7 colinas. Roma sí está levantada sobre 7 colinas, al igual que Jerusalén. Jerusalén también está levantada sobre 7 colinas. Búsquelo en enciclopedias, búsquelo en Google. Roma
y Jerusalén están levantadas sobre 7 colinas. El Vaticano no está levantado sobre 7 colinas y menos la Iglesia Católica está levantada sobre 7 colinas. Entonces, ya vamos descubriendo que no es el Vaticano y que no es la Iglesia Católica. Segundo, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y usted viera cómo los pastores dicen, de púrpura y escarlata. Vean, eso es el Papa, esos son los obispos, esos son los sacerdotes. Pero se equivocan. ¿Cuál es la vestimenta del Papa? ¿Cuál es la vestimenta oficial de los obispos y de los sacerdotes? Ustedes ya se lo respondieron. El color blanco. La vestimenta oficial es el color blanco. También para unas ocasiones especiales se visten de rojo, se visten de verde, se visten de negro, se visten de dorado, se visten de azul claro. Si ve que la Iglesia Católica no es de púrpura y de púrpura y escarlata, el color de la vestimenta del Papa es el blanco, el oficial. Entonces nuevamente se equivocan los protestantes porque ellos dicen, si ve que es la Iglesia Católica, son los que se visten de púrpura y escarlata. Eso es como si yo fuera a un culto acá en la ciudad y viera a alguien, a un pastor con una camisa púrpura o escarlata, y de una vez le tomara una foto o le hiciera un video y lo subiera a las redes sociales y le dijera, esa es la iglesia, esa secta es la gran ramera del Apocalipsis, la gran prostituta, porque vean al pastor fulano de tal con una camisa púrpura o escarlata. Sería ignorante, sería un pendejo, discúlpeme la expresión. Entonces ustedes no se dejen engañar de esos pastores que son pastorcitos mentirosos. Miremos nuevamente otro versículo, dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Entonces los protestantes dicen, ese cáliz de oro es la copa que utiliza el Papa, los obispos y los sacerdotes. ¿Sí ve que esa es la gran ramera? Entonces yo no les voy a decir en este capítulo, en este versículo, no les voy a responder yo. Voy a hacer que lo haga la misma Biblia. Entonces miremos a ver si esa copa que utilizan nuestros sacerdotes, el Papa, los obispos, si está llena de abominación. Vamos a ver si es la copa que utilizaba la gran ramera. Entonces busquen ustedes, protestantes y católicos, busquen el libro de la Biblia, Primera Carta de Corintios, capítulo 10, versículos 16. Primera Carta de Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos a analizar este versículo del apóstol Pablo. Vamos a ver qué dice la copa y de qué está llena la copa. Dice el apóstol Pablo, la copa de bendición, entonces la copa de nuestros sacerdotes es copa de bendición, que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces nuestra copa, la copa de nuestros sacerdotes, no está llena de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. ¿Está llena de qué? De la sangre de Cristo. Si ve, pastores que nos están viendo, si ve, protestantes, ese cáliz de oro está lleno de la sangre de Cristo. No lo digo yo, lo dice la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Ya les vamos desenmascarando poco a poco y desvirtuando esas argumentaciones, esas falacias. Nos dice también, uno de los versículos dice, Babilonia la grande y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Acá se está refiriendo el Apocalipsis no a la Iglesia Católica, se está refiriendo a Roma. Roma era la capital del mundo antiguo. Ustedes han escuchado esa frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio, conquistaba ciudades, países, y después de conquistar una ciudad, hacían un camino, una vía hacia Roma. Por eso en Europa y en Asia todos los caminos conducían hacia Roma, porque Roma era la gran capital, y Roma se conocía porque había mucha prostitución, porque Roma era el centro de negocios, era el centro administrativo. Todas las ciudades llegaban a Roma, a pie llegaban las personas, en barco o a caballo. Después de pasar varios días y semanas, ¿qué encuentran los hombres? ¿Qué encuentran o qué necesitan cuando duran varios tiempos sin conocer mujer? Pues la prostitución. Y Roma estaba llena de prostitución, de prostíbulos. Por eso dice que es la madre de las rameras. Entonces, ¿es de la Iglesia Católica? No, en absoluto. Era Roma, pero la antigua, la de hace 2000 años. Miremos qué más nos dice un versículo. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ellos dicen que la Iglesia Católica mató a los santos. Absurdo. La Iglesia Católica era los santos y los mártires de Jesús. ¿Quiénes eran los que murieron por la persecución después de que murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes murieron por la persecución del Imperio Romano? Por los emperadores, por Nerón, por Vespasiano y por otros. ¿Quiénes murieron? Los católicos. ¿Quiénes? Por ejemplo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo.
y 5.000 aproximadamente cristianos más, entre los cuales les voy a leer algunos: San Lino, el Papa Clemente I, San Ignacio de Antioquía, San Evaristo, San Sisto I, San Telésforo, San Higinio, San Pío y otros 5.000 santos más. Esos santos eran de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no los mató, se los mataron a la Iglesia Católica porque hace 2.000 años no habían protestantes. Ustedes saben que los protestantes llegaron hasta 1516 con Martín Lutero. En esa persecución murieron fue los católicos, los santos y los apóstoles católicos. Entonces sí ve que la Iglesia Católica no mató a ningún santo, no mató a ningún profeta. A la Iglesia Católica le mataron los santos y los mártires. También nos dice ese versículo, dice: para entender esto hay que tener sabiduría, nos dice el apóstol Juan en su Apocalipsis. Para entender esto hay que tener sabiduría. Y ustedes saben que la Biblia Reina Valera, la de los protestantes, uno de los 7 libros que le falta es el libro de la sabiduría, escrito por el rey Salomón. Es decir, a esa Biblia le falta sabiduría, que es lo que le falta a los pastores que enseñan mentiras contra la Iglesia Católica. Le falta sabiduría. Y el apóstol Juan dice: para entender esto hay que tener sabiduría. De igual manera quiero leerles la parte final del Apocalipsis 17, que todos los pastores obvian. Ellos le leen los primeros versículos, pero después obvian el final, que es importante, donde dice: ¿quién es la gran ramera? Entonces miremos, cójanlo en sus Biblias, en la Reina Valera y en la Católica. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 19: y la mujer que has visto es la gran ciudad. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma es la gran ciudad, reinaba sobre los reyes de la tierra porque era el imperio. Roma era la dueña de todas las ciudades en Europa y en Asia, del mundo antiguo, era el gran imperio. Entonces sí ve que el capítulo 17, versículo 19 nos dice: y la mujer que has visto, es decir, la gran ramera que has visto, es la gran ciudad. Ahí no dice que es la gran religión, o que es la Iglesia Católica, o que es una institución, o que es una iglesia. No, dice que es la gran ciudad. ¿Sí ven? Busquen ustedes allá en su Biblia protestante o en nuestra Biblia católica. Es la gran ciudad, la gran ramera. Entonces, el apóstol dejó claro en el versículo final del capítulo 17 que la gran ramera es la gran ciudad. ¿Cuál era la gran ciudad? Roma. Miremos que también nos dice el Apocalipsis en el capítulo 18, versículos 20 al 24, búsquenlo. Alégrate, cielo, por su ruina, por la ruina de la gran ramera. Alégrense, santos, apóstoles y profetas, porque al condenarla a Dios, les hizo justicia a ustedes. Vuelvo y les repito, ¿la Iglesia Católica mató a los santos apóstoles? ¿Mató a los profetas? No, el Vaticano lo hizo. El Vaticano hace 2000 años no existía. Y los profetas eran en el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles fueron hasta que murió el último apóstol, que fue más o menos en el año 100, que fue el apóstol Juan, después de haber escrito el Apocalipsis. Entonces sí ve que la Iglesia Católica no mató ni a los santos ni a los profetas. A la Iglesia Católica le mataron esos santos y esos mártires. De igual manera, miremos lo que nos dice el Apocalipsis 19, versículos 1 al 8. Dice: y decían: aleluya, aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso, alegrémonos. Regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. Miremos lo que nos dice el Apocalipsis 19, 1, 8. Han llegado las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y su esposa se ha engalanado y se ha vestido de lino fino. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, quién es la esposa del Cordero y quién es el Cordero. Entonces, para ello nos remitimos al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 31 al 32. Dice lo siguiente: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, un misterio profundo. Y dice el apóstol Pablo: yo me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces, ¿quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la esposa que se ha engalanado? La Iglesia Católica. Porque hace 2000 años no habían protestantes. Hace 2000 años, cuando escribió el apóstol Pablo, escribió Efesios, se refirió a la Iglesia Católica, que es la esposa del Cordero, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de estos libros del Apocalipsis que utilizan los pastores para engañar a la gente, le probamos
que la gran ramera es la gran ciudad, es decir, Roma, y que la Iglesia Católica es la esposa del Cordero, que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 31 al 32. Entonces, amigos, con esto nos queda completamente claro que la Iglesia Católica es santa, que la Iglesia Católica es única y que la Iglesia Católica no es la gran ramera. La Iglesia Católica es la esposa del Cordero, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Sintámonos orgullosos de nuestra fe, católicos. Ahora, quiero informarles, para que ustedes sepan, tanto protestantes como católicos, de dónde salió esta mentira que enseñan los pastores allá en sus cultos, que enseñan en sus iglesias que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿De dónde salió? Les voy a contar. Un pastor norteamericano, un pastor de Estados Unidos, hace muchos años, hace unos 20, 30 años, escribió un libro, y ahí él analizó el Apocalipsis y dijo, estos versículos indican que es la Iglesia Católica, y escribió un libro. Y ese libro lo difundió por todo el mundo, dio entrevistas, hizo visitas a diferentes países, y ahí es donde los pastores, acá de Colombia, de nuestra ciudad, se metieron en el cuento de que la gran ramera era la Iglesia Católica, porque ese pastor evangélico lo decía en su libro. ¿Quién es ese pastor? Quiero que ustedes lo busquen en internet, lo busquen en Google. Se llama Ralph Woodruff, se escribe R-A-L-P-H y el apellido se escribe W-O-O-D-R-O-W. Búsquenlo en Google. Él escribió un gran libro en contra de la Iglesia Católica, donde decía que era la gran ramera. Este libro se llamó Babilonia, Misterio Religioso. Y en ese libro también decía que la hostia sagrada de nosotros era una galleta redonda. En ese libro cuestionaba la confesión de los pecados. En ese libro cuestionaba el pesebre y cuestionaba el árbol de Navidad. Pero después, ¿qué hizo este señor? Después de divulgar por todo el mundo y convencer a todo el mundo de que la Iglesia Católica era la gran ramera, después tuvo un momento de iluminación y se dio cuenta que la Iglesia Católica no era la gran ramera. Y se puso a estudiar, se puso a consultar, a leer más y a pedir iluminación al Espíritu Santo. Y él mismo se dio cuenta que no era la Iglesia Católica la gran ramera. ¿Y qué hizo? Pidió perdón, ofreció disculpas y publicó otro libro. Ustedes lo buscan en internet. Ese libro se llama Babilonia, la conexión. Búsquenlo en Google. Babilonia, la conexión. Y en este libro, el señor Ralph se echa para atrás de las acusaciones contra la Iglesia Católica. Dice que lo perdonen, que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Ofrece disculpas, dice que se dejó llevar de su juventud, de ese vigor de la juventud y de algunos libros que le llegaron a él, y empezó a escribir ese gran libro que vendió muchísimas copias en el mundo entero. Hizo mucho dinero a costillas, a costa de la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia Católica era la gran ramera. Pero después se dio cuenta que no, y escribió otro libro, y ese libro se tituló Babilonia, la conexión, y ahí se retracta y deja claro que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Pero los pastores actuales, la mayoría no saben que el Señor se retractó del libro y que sacó otro libro. Y aquellos que lo saben se quedan callados y siguen promulgando que la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces, el que se inventó que la Iglesia Católica era la gran ramera y publicó un libro, ese mismo después, iluminado por el Espíritu Santo, se dio cuenta que la Iglesia Católica no era la gran ramera y escribió otro libro retractándose y ofreciendo perdón. Quiero decirles unas frases, unas palabras que dice el señor Ralph en su libro. Dice lo siguiente. Después de haberlo escrito, él sacó un epílogo a ese libro y dice lo siguiente: algunas cartas que hemos recibido han sido muy cálidas, me elogian por la honestidad e integridad, expresando aprecio por la aclaración proporcionada en el libro de reemplazo, Babilonia, la conexión. Él se siente complacido de que ha recibido muchas cartas en que le abogan por la gran valentía de echarse para atrás y de decir que la Iglesia Católica no era la gran ramera. Pero miremos qué más dice él. Pero en otras cartas dan a entender que soy un estúpido, que soy una escoria, miedo de la verdad, el más bajo cobarde, un traidor a Cristo. Después me han dicho un Dios falso y me han dicho que soy de espíritu jesuita encubierto. Uno incluso me dijo: espero que mueras, Ralph, te quiero muerto. Eso lo escribió el Señor en un libro. ¿Por qué lo escribió? Porque él se retractó de ese libro y tuvo muchos pastores enemigos que le dijeron que no debía retractarse, que no debía, que tenía que seguir diciéndole sus argumentos, enseñándole a las iglesias que la gran ramera era la Iglesia Católica. Amigos,
Ya les probamos con la Biblia en la mano que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Y ya les probamos con el señor que se inventó que la Iglesia Católica era la gran ramera. Él publicó un libro y después publicó otro retractándose. Yo quiero que lo busquen en internet. Ya les dije el nombre, ya les dije las letras por letra, para que ustedes lo busquen en enciclopedia, lo busquen en libro, investiguen y se den cuenta que el Señor después sacó otro libro, Babilonia, la conexión, y se retracta. Entonces nos quedó completamente claro por la Biblia y por el libro del señor Ralph que la Iglesia Católica no es la gran ramera. ¿La Iglesia Católica quién es? Es la esposa del Cordero, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, sintámonos orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica. Les pido el favor, divulguemos este video, aprendamos a enseñarle a las demás personas la verdad, aprendamos a enseñarle a la gente cómo leer la Biblia, cómo interpretarla. Les pido el favor que divulguemos este video. Y católicos, sintámonos orgullosos de nuestra religión. El 100% de las enseñanzas de la Iglesia Católica están basadas en la Biblia, el 100%. Y el 100% de las verdades de la Iglesia Católica son ciertas las que promulga la Iglesia Católica, porque están basadas en la Biblia. Los equivocados son los protestantes. Los equivocados son personas que sin ninguna preparación académica estudian un par de versículos y le dan una interpretación de acuerdo a su saber y entender. Ustedes saben, lo dije en el primer programa, la Iglesia Católica tiene 2000 años. Única, la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y hay 28.000 sectas protestantes en el mundo, 28.000. Cada una dice que tiene la verdad. La una enseña una cosa, la otra enseña otra cosa. Cuando usted le digan que la Iglesia Católica es la gran ramera, ya sabe qué decir. Es la esposa del Cordero, la Iglesia Católica. Sintámonos orgullosos. La Iglesia Católica es la única, es la verdadera iglesia de 2000 años. Las iglesias protestantes acá en Florida, en Bucaramanga, la que más tiene años, tiene 40 años. Cuando nos dicen a nosotros quién fundó su iglesia, nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, el día de Pentecostés. Cuando le preguntan a un pastor, a un evangélico, ¿cuándo fundó su iglesia y quién la fundó? Pedro Pérez, hace 10 años, hace 15 años o hace 20 años. ¿Eso es serio, señores? No, serio decir mi iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. De verdad, amigos, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Quiero mirar unos comentarios que nos han hecho algunas personas. Vamos a leerlos. Dice Mari Cruz, muchas bendiciones. Ramiro Fabián, el Vaticano está dentro de Roma. Sí, el Vaticano está dentro de Roma, pero el Vaticano no tiene siete colinas. Ya le probamos que cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, no existía el Vaticano. El Vaticano existe desde 1923, si no estoy mal. Entonces el Vaticano hace 2000 años no existía, señor, y no está levantado sobre 7 colinas. Si ve, estos son protestantes, el señor Ramiro Fabián Bastida Flores. Él me ha escrito en varias ocasiones y yo le respondo sus equivocaciones, pero él es de los que adoctrinaron. Si ve, vean, un ejemplo, lo adoctrinan allá y le dicen la Iglesia Católica, y uno habla con cualquier persona, con cualquier feligrés de esas iglesias, y le dicen, sí, la Iglesia Católica es la gran ramera. Y cogen a un católico y le dicen, vean, la Iglesia Católica es la gran ramera, y le leen un par de versículos, y el católico que no sabe la fe dice, oiga, sí, de púrpura, ay, sí, esos son los papas, los obispos, oiga, de verdad, eso es la gran ramera. Y unos se van para allá, para esas sectas, otros no creen, pero tampoco se sienten fortalecidos en su fe y empiezan a dudar. Amigo católico, que nos quede al 100% que estamos en la fe verdadera. Dice Jorge Ernesto Herrera, ilústrenos, gracias a Dios por este programa. Jairo Acevedo, excelente. Dice Erika Vega, la gente interpreta la Santa Biblia como mejor le parezca. Acá quiero decirle a la señora Erika, eso dicen los protestantes, que cada quien interprete la Biblia a su manera. La Iglesia Católica existe el magisterio. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica, el Papa junto con los obispos, interpretan la Biblia y nos dan a nosotros esa interpretación, esas enseñanzas. Entonces, sintámonos orgullosos. Muchas gracias por estar en este importante programa. Nos vemos el próximo miércoles, donde les demostraremos con Biblia en la mano que los pecados sí se deben confesar ante un sacerdote. Muchas gracias, muy amables, que Dios los bendiga.